Hola, hoy en Retrologando vamos a actualizar con dos obras, con sendos libros, lo que es el corpus literario de unos autores que ya hemos visto con vídeos en anterioridad en el canal. Me refiero a los últimos libros de Andrea Camilleri y de J.D. Berkner. En efecto, pues de vez en cuando hacemos estos vídeos sobre obras literarias que ya hemos visto, lo que estaba publicado, lo que había, o al menos lo que yo conocía, y después hemos ido actualizando y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por un lado con Andrea Camilleri, que ya hemos ido viendo a lo largo de diversos vídeos, pues primero la serie de Montalbano, después los títulos que se fueron incorporando con posterioridad, y de forma paralela sus novelas históricas, sus novelas humorísticas, sus libros que no son exactamente narrativos, como es el caso de este reciente que ha aparecido ya hace un par de meses, El precio del honor. El precio del honor, en su título original, vendría a ser La bula de Componenda. Porque esto es una investigación que hace Camilleri, no es un libro narrativo, es una sucesión de hechos. Aparecen testimonios, aparecen pues escritos de tipo de carácter legal de la época, desde la Edad Media hasta prácticamente la época contemporánea de Camilleri, en el que vemos que surge lo que llaman allí en Sicilia la componenda. Primero con vinculación religiosa y después laica. La componenda no es más que algo que tú pagas para compensar algo malo que vas a hacer. La bula de componenda consistía en que tú comprabas la bendición por medio de una bula, por ejemplo, para robar. Tú pagabas 1,5 liras, por ejemplo, y podías robar hasta 32 liras. Si ibas a robar 60, tenés que comprar 2 bulas. Y así sucesivamente, mediante este mecanismo, la iglesia se iba enriqueciendo a costa de la gente que iba delinquiendo, a base de vender indulgencias. Si ya era a partir de cierta cantidad, tienen que ir a ver al obispo y tal y cual. En definitiva, están absorbiendo de robo. Eso degenera en la componenda laica, que es, en un determinado momento, prohíben pues el bandidaje, que roben porque sí, que vendan las cosas. Y entonces hay el sistema, primero, de que el que ha robado se va al dueño legítimo de la propiedad en cuestión, como si fuera un proceso legal, por así decirlo. Todos saben lo que pasaba, pero no lo podían demostrar y el sistema era este. Yo robaba una cosa, yo te robo una cosa a ti y al cabo de los días voy a ti y te digo, mira, me han vendido esto y resulta que me he enterado que es tuyo. Devuélveme lo que yo he pagado y te devuelvo tu cosa, el objeto que sea en cuestión. Un 70, un 60%, un 80% del precio. Tú me lo pagas a mí, que es lo que yo he pagado por ello, y yo te devuelvo el asunto. Y así van sucediéndose hasta llegar a la culminación, que es la mafia. La mafia que trabaja con el tema de componenda, y todo parte de una anécdota de que el padre de Camilleri manda a padre Camilleri por lo visto tiene una industria que llevaban cosas por aquí y para allá, y manda con un camionero a trasladar unas mercancías a otro sitio. Y él va con el camionero y de pronto el camionero dice, no te asustes y no hagas nada. ¿Por qué? Pues ya lo verás. Y entonces de pronto los detienen unos bandidos, unos tíos que están allí atracando. Ah, eres tú, ¿qué tal? Venga, baja. Se bajan, toman algo, incluso Camilleri, toman un vinito, tal, y cuando se van a ir, ¿qué quieren? Mira, pues quiero 2 cajas de pulpitos, 2 de merluza y 2 de lubina. Cogen del camión las cajas, se las dan a los bandidos se van y ellos siguen su trayecto como si tal cosa. Y así funciona. En definitiva, es un ataque al sistema pues mafioso, de componendas, de chanchullo que hay en Sicilia. Hay varios intentos, a veces más aparentes que reales, que auténticos, de corregir la situación por parte del gobierno italiano. Es sabida la cierta independencia de Sicilia del resto de Italia, y mandan allí legisladores, y mandan investigadores, y que hagan encuestas, y que hagan informes, y que hagan todo, para que no sirva al final para nada. Porque además, cuando por ejemplo hay testimonio, hay un individuo que sí que quiso acabar con las componendas, y cuando lo refiere la eclesiástica, los que le están interrogando, ni siquiera le preguntan qué son. O sea, ellos ya tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que oficialmente no lo pueden reconocer. Entonces, pues bueno, pues es una especie de denuncia de que cómo la dejadez, cómo el no hacer nada va perjudicando cada vez más al pueblo llano, a la gente del sitio, y cómo va haciendo que las leyes sean cada vez más ignoradas, se salten a la torera con cada vez más frecuencia y mayor eficacia, y los gobernantes, los responsables de esto, hagan la vista gorda, merced a unos pagos, a unos favores, pues claro, desde los pagos originales ya van siendo favores, van siendo
intercambios de acciones. Yo voy cometiendo crímenes, de vez en cuando te entrego a algún delincuente menor cargándolo de culpas de cosas mayores, tú quedas bien, como que detienes y tal, y yo voy haciendo mi actividad, y así va pues sumiendo a la sociedad siciliana en un caos tremebundo, como es el que, según Camilleri, este libro, hay que decir, es de los primeros que escribió Camilleri en 1993. Supongo que pensaré de otra manera según van pasando los años. No sé si para mejor o para peor, porque yo no tengo conocimiento de la situación que hay allí en Sicilia, pero en cualquier caso sería distinta. Esto del año 93 y cuenta esto que he explicado. Es un libro que, bueno, no es el mejor libro de Camilleri, desde luego, pero es el verbo de Camilleri, y por eso pues, es interesante y lo hemos traído aquí. El otro libro es debido a J. de Barker, con un compartido con otra persona, J. de Barker, que hemos visto aquí, por lo que está traducido al castellano, que es la trilogía del Cuarto Mono. Y hay otro libro sobre el que haremos otro vídeo pues, dentro de un tiempo, porque todavía no lo he leído, de él como autor particular. Pero en la línea del Cuarto Mono, en cierta manera, siguiendo la misma estructura y con un caso como en aquella trilogía sucedía, donde hay una complicación, o sea, hay unos crímenes, una serie de crímenes, y hay una complicación de orden psiquiátrico. Y digo psiquiátrico muy intencionadamente, porque no es psicológico. Es no sé cómo decirlo, de una erosión mental que degenera en algo muy gordo. Sea una esquizofrenia, sea una paranoia, sea lo que sea. Ya vimos en el Cuarto Mono lo que sucedía, con los desdoblamientos, con que si tú eres tal, aunque creas ser cual, etcétera, etcétera. Y en este libro, Los crímenes de la carretera, aparece junto a James Patterson. De James Patterson también hemos visto en el canal, pues lo que hay traducido, salvo alguna excepción que comenté en el vídeo correspondiente, el ciclo de Alex Cross. Al principio era un psiquiatra, un psicólogo forense de la policía, después pasa a ser un particular, después pasa a ser agente del FBI, todo aquello que fuimos viendo en el desarrollo, como es sabido, James Patterson, el autor más vendido del mundo. ¿Qué pasa? Que este libro es muy de J. de Barker. Muy en su línea, y además siguiendo la misma estructura, es decir, como sucedió en el Cuarto Mono, aquí cada capítulo va encabezado por el nombre del personaje al que le sucede el trozo de argumento, de acción correspondiente. Encabeza el nombre y lo que le sucede. Otro personaje, otro trocito, y así sucesivamente, igual exactamente que en el Cuarto Mono. Son unos personajes distintos. Aquí la aportación de James Patterson, aparte de la conveniencia recíproca, porque Barker en la trilogía del Cuarto Mono ha vendido mucho, pero claro, James Patterson es un hombre que automáticamente vende muchísimo. Entonces, un autor incipiente, junto con otro ya consagrado, pues uno recibe el beneficio del consagradísimo y el otro pues reverdece pues sus momentos de mayor gloria junto a un autor muy relevante como es J. de Barker en el ámbito de esta novela de suspense, de novela negra con tinte psicológico, o llámese como se quiera. Pero antes de entrar en la trama, que es lo que vamos a determinar un poco de forma sintética en el resto del vídeo, decir que la aportación de Patterson, en mi opinión, son dos. Porque si ves lo que escribe uno, lo que escribe el otro, dentro de lo limitado, porque de Barker con una trilogía, pero muy definida en todos los aspectos, y Patterson, por lo que hemos hablado, pero sí que hay elementos que se ven recurrentes en Patterson, con lo cual supongo que es la aportación de él a Los crímenes de la carretera, esta novela. Que es que, por un lado, que hay un personaje que hace un doble juego, es decir, en Cross vimos varios compañeros suyos de la policía que estaban implicados en secuestros, en asesinatos, tal. En los del FBI lo mismo. Aquí hay uno de los policías del FBI que investiga el asunto, que resulta no... Al principio no sabemos qué pasa, pero vemos que actúa en contra de las órdenes de su superior directa, que es un agente del FBI, y al final descubrimos que es otra cosa. Eso por un lado. Y después también, aunque esto es un poco más coincidente entre los dos, que cuando ya se ha resuelto todo hay un giro. O sea, hay el desarrollo, el desenlace, hay un contradesenlace y después hay un último giro también. Esto es muy propio también de Patterson, aunque también de Barker, que en cierta manera a lo mejor ha bebido de la fuente de Patterson. En cualquier caso, Los crímenes de la carretera nos plantea una situación inicial donde hay un personaje, un tal Michael, que se despierta en la habitación de un motel, de su casa, de su apartamento, y ve allí la ropa de una chica tal, y entra en el cuarto baño y la ve
muerta dentro de la bañera, con el agua. Él no conoce a esta muchacha, no recuerda haber estado con ella, no piensa que la conozca de nada y llama a la policía. Y la policía lo acusa a él de habérsela cargado. Porque resulta que hay fotos, hay indicios, hay pues pistas que lo relacionan. Él dice que a esta mujer no la conoce, hay vídeos de ellos juntos, hay ropa de él en la casa de ella en la casa de él. ¿Pero qué es esto? Que yo de verdad que no lo conozco, en Los Ángeles. Entonces ahí el policía, el detective de Los Ángeles, que empieza investigando esto. Este individuo, este tal Michael, es un camionero, se dedica a transportar cosas en camiones de largas distancias en Estados Unidos, y resulta que ha habido, en distintos estados coincidentes con donde ha ido él, ha habido otros asesinatos. Y lo vinculan a él con todo eso. Con lo cual ya interviene el FBI, que es la agente esa que acabo de decir hace un momento, que manda el asunto, junto con otros, entre otros el agente del doble juego, y junto al policía de Los Ángeles, al detective de Los Ángeles. Entonces empiezan a indagar y empezamos a descubrir cosas de tiempos pasados que se extienden hasta el presente. Este Michael tiene una hermana, supuestamente, Jenny, que le ayuda, con la que mantiene contacto telefónico y saben, porque son dos hijos que no eran de los mismos padres, pero que son adoptados por los mismos padres. Una pareja de psiquiatras muy célebre. Los Fitzgerald. Él es un doctor, Bart, que hace una serie de experimentos psiquiátricos extremos, y ella es su mujer, que también se dedica a lo mismo. Tienen como una especie de fundación, una casa, una mansión magnífica, donde llevan a enfermos mentales con la intención aparentemente de curarlos. Esto lleva a descubrir que este doctor no solo busca sanar a los pacientes, sino manipular la mente. O sea, voy a contar la historia más o menos de seguido, sin decir los desenlaces, claro, porque si no tenía que ir dando saltos, como hace la novela, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, entonces todo mucho más confuso. Este profesor, este investigador, lo que hace a través del personaje de Michael, del muchacho este que ha adoptado, que parecía que tiene lagunas de memoria, la madre de este muchacho aparece muerta en un hotel ahogada. Él tiene 4 años, aparece ahogada en la bañera, y ella tiene de pareja a un yonki, porque también ella era drogadista, y el yonki la ha desmembrado. Pero él no la ha matado, él la ha llegado, se la ha encontrado muerta, y han pensado que lo iban a acusar a él, lo que era partirla a trozos para diseminarlos por aquí y para allá, para él quedar exculpado y poderse escapar. Porque un niño de 4 años no va a ahogar a su madre, no tiene fuerza física, es lo que piensan. Entonces el médico cree que este muchacho tiene lagunas porque tiene una doble personalidad. La habitual y después otra, a la que hace llamar Mitchell. Michael, el niño, dijéramos, normal, y Mitchell, la personalidad monstruosa, la personalidad sociópata, psicópata. Y lo que pretende no es curar al niño, sino que el niño, cuando esté restablecido, que sea cuando el doctor quiera, salga una personalidad u otra, manejarlo a su capricho. A toda esta, el Michael habla de Mitchell como un hermano suyo, no hay constancia, no hay registro de él de ninguna clase hasta que lo adoptan los Fitzgerald, igual que con la muchacha, que con la niña, con la supuesta hermana, y cuando ve que la policía lo está acosando, este Michael se escapa. Llama a la hermana, se hacen un plan, y empiezan a cumplirlo para escaparse los dos juntos. En un coche muy llamativo, por cierto, en un Porsche que tenía él, de lo que iba trabajando, y como ahorraba, pues se había comprado un cochazo. Empiezan a sucederse cosas extrañas. Otros asesinatos. De pronto parece como que estuviera en varios sitios a la vez el Michael pero ¿cómo puede ser esto? Entonces es que intento no hacer demasiado spoiler, porque claro, hay toda la investigación policial de todo lo que va sucediendo y va llevando a determinadas conclusiones, entre ellas que la mujer del psiquiatra tiene algo que ver, porque el psiquiatra se acaba de morir. El psiquiatra acaba de fallecer y lo van a enterrar. Y la mujer tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque con estos niños, pues este muchacho, y además tiene que saber dónde va, de qué va, qué relación tiene con esa hermana, que no es su hermana, pero es como si lo fuera. Y van viendo, además, atando cabos, que todos los que... Esto al principio es imposible saberlo, porque eso tienes que avanzar la novela, pero que todos los muertos, todos los que han sido asesinados, sobre todo las mujeres, habían pasado por la clínica del médico este. Y además en sus informes tienen un distintivo, una pegatina azul que ponía el doctor Fitzgerald ponía una pegatina para distinguirlos de otros, no sabemos por qué, en principio, y yo no lo voy a contar.
pero se descubre en la novela, claro. Estos son las víctimas de esto. Entonces queda la mujer, que sepamos, la mujer del psiquiatra, un tipo que le ayudaba y una especie de sicario que es el que saca a Michael de la cárcel. ¿Por qué? Lo tienen detenido la policía y la forma de escape es que aparece supuestamente su abogado. Cuando aparece el abogado, llama a la gente que está de guardia a la puerta, le pega un golpe y se larga, y se lleva al detenido y se escapan. ¿Pero qué pasa? Que van en el coche los dos, en un coche, que no es el de Michael, y de pronto al abogado supuesto le pegan un tiro, lo dejan muerto allí y el coche lo incendian y Michael se escapa. Entonces piensan que ha sido él también el que ha hecho todo eso. Descubriremos que tampoco, porque es que él mantiene su inocencia y yo creo que leyendo la novela al principio puedes tener una cierta duda de si es verdad que tiene una personalidad escindida, que es el que comete los crímenes, o si tiene lapsos que lo hace y no se acuerda, como un refugio, como una forma de no afrontar esa realidad. Pero según van pasando páginas nos damos cuenta de que quizá, y sin quizá, este señor no ha hecho nada. Este señor es inocente y lo que busca es demostrar su inocencia. O sea, no es culpable y quiere no someterse al enjuiciamiento que conllevaría tenerlo encerrado y no poder hacer nada. Y él siempre culpa a Mitchell, que es esa especie de entidad que no sabemos al principio si es un amigo imaginario, si es un hermano suyo, porque aquí entra en juego todo el tema del psiquiatra. Podía ser, que tuviera un hermano gemelo o mellizo, de los que son de un mismo óvulo, que estuviera haciendo y que el médico lo hubiera encontrado y los confrontara. Puede ser que sea la mente escindida del personaje, que tenga esa doble personalidad. Puede ser que haya otro individuo que le ha convencido a Michael de que pasa eso. O sea, hay varias alternativas. Pero lo que está claro es que algo hay. Entonces hay un determinado momento en que van en busca la policía de la mujer del psiquiatra y la mujer del psiquiatra se suicida. Ya digo que todo esto que estoy contando puede parecer que es mucho spoiler, pero no estoy diciendo nada relevante, nada importante, ni nada que afecte al desenlace de forma directa. Lo estoy intentando, por lo menos. Ella conmigo se quedará el secreto. Y el que queda es el señor que les ayudaba, que era el que hacía las cosas allí en la clínica, el que lo ayudaba al médico, el que le traía pacientes y cosas de estas, que es otro de cerebral. Entonces, para que no se descubra todos los tejemanejes, decide quemar la mansión aquella. De forma paralela, sabemos que Michael, con su hermana, que no es su hermana, que se llama Megan, que como ella sigue en la mansión, él ya no está, él ya está fuera, vaya cogiendo cosas para enterarse de qué es lo que le pasa, del despacho del doctor Fitzgerald, que estaba prohibido entrar y cualquier cosa. Y entonces se descubre también la historia de una pluma, porque con los cadáveres aparece cada vez una pluma de un gorrión determinado, una especie determinada. Y esto era un premio que le daba el doctor a los pacientes, en particular a Michael, cuando se sometía a lo que él quería. ¿Quién está en la palestra? Michael. Mal. Paliza. ¿Quién está en la palestra? ¿Quién está en la palestra es qué personalidad se impone sobre la otra. Es una forma de expresarlo. Mitchell. Premio. Pluma de gorrión. Y de los cadáveres va apareciendo pluma de gorrión de este mismo. Va apareciendo una pluma. O sea, todo va uniéndose y todo va engarzándose en función de una misma línea. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente aparecerá qué es lo que es el Mitchell ese, ahí en una casa donde vive otro individuo vinculado con aquello, que es el paciente que queda, el individuo que queda vivo. Llega allí el FBI antes que los otros, y hay una serie de circunstancias que llevan a malentendidos. Hay un francotirador, hay un secuestro de otra chica llamada Nicole, aparecen allí, de pronto parece que Michael está en un sitio y está en otro a la vez, y ha disparado allí y ha disparado allí, como puede ser, y empieza a surgir una serie de cuestionamientos de lo que daban por hecho, hasta que Michael se entrega. Y supuestamente el otro, Mitchell, se larga con Megan y con Nicole, que la secuestran y la llevan al maletero del coche. Al final confluyen en la clínica residencia del doctor Fitzgerald, donde en una acción muy violenta y donde pasan una serie de cosas, se resuelve todo en apariencia. Y hasta aquí voy a decir, porque esas apariencias son equívocas. Aquí hay un juego permanente también, sobre todo en cuanto a los personajes protagonistas se refiere, de que lo que aparenta ser una cuestión resulta ser otra, pero que a su vez esa realidad que se desprende de la falsa apariencia
tampoco resulta ser auténtica. También tiene doblez, también tiene truco. Entonces, esto lleva así como lo estoy contando, puede resultar confuso, y resultará confuso sin duda, pero leyéndolo no, pero es que una novela de son 620 páginas, si no recuerdo mal, en este formato, que a lo mejor en un formato más grande eran más, no lo sé, pero son 620 páginas, o sea que da para saber todo lo que pasa. Entonces iremos viendo, según los encabezamientos de cada capítulo, lo que sucede con Michael, lo que sucede con Mega, lo que sucede con Dobbs, el detective este de Los Ángeles, que acompaña a lo del FBI, cuya jefe, la que manda, se llama Greenbelt, que a la sazón la que va atando cabo y la que resuelve todo el asunto al final. Sabemos qué pasa y qué función tenía aquel infiltrado que no era trigo limpio, que parecía que actuaba en contra de los intereses del FBI. Es una novela compleja, es una novela que se lee rápido, o sea, de un ritmo rápido, de un ritmo fácil, ágil, capítulos cortos, pero es una novela densa y que tienes que estar pendiente, porque claro, es que juega mucho con dobleces. A mí hay otra novela que no sé si hemos recordado en el canal o no, que es Los ríos de color púrpura, donde hay semejanzas, hay ciertos paralelismos, no son casos idénticos, ni mucho menos, pero mantiene ciertos elementos pues bastante parecidos entre una y otra. Y aquí, pues, la carretera alude a ese circuito, a esos recorridos que hacía Michael con el camión, donde van apareciendo las víctimas, que, en definitiva, él, y es el único spoiler que hago, no me permito más, él es, en cierta manera, la causa de que sucedan allí esos asesinatos, pero él no los comete. Lo que pasa que hay que desembrollar todo. ¿Qué es lo que se desprende de todo aquellos informes? Hay algo muy oculto detrás de todo eso. Este doctor era, aparte de un hijo de 7 padres, era éticamente, era medianamente decente o no. Megan ha ayudado siempre por generación espontánea, por el amor fraternal que mantiene con Michael. Cree a Michael, ¿qué es lo que pasa? Los detectives que van averiguando, Greenbelt y Dobbs, que van averiguando a dónde lleva la conclusión final. Y eso es Los crímenes de la carretera, que es una novela pues trepidante. Y bueno, pues esa, junto con El precio del honor de Andrea Camilleri, ha sido lo que hemos venido hoy a traer al canal. Este libro, que no es una novela, que es un libro de reflexión, de análisis, de informe de la sociedad, y esto que es una ficción, de suspense psicológico, de un thriller psicológico, como digo, como suele ser lo de J.D. Barker, en menor medida lo de Patterson, pero estos dos son los libros que hemos venido a traer hoy como actualización de los vídeos correspondientes a los distintos autores. Con lo cual, pues Camilleri, Barker y James Patterson los ponemos al día merced a estos dos títulos. Y nada más, pues si conoces las novelas, pues espero haberte recordado, evocado, las novelas no, la novela y el otro libro, porque no es una novela, pues espero haberte recordado un poquito pues el saborcillo de la literatura de Camilleri, o esta trama que gira y gira y gira y da vuelta y se mete en lo rocambolesco prácticamente para terminar en un desenlace de sosegante, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Eso es lo que hemos pretendido, y si no las conoces, pues hombre, no sería lo que yo más recomendaría de Camilleri, ni de Barker, ni de Patterson, pero están bien en sí mismas, y entonces, bueno, pues siempre es preferible conocer algo a no conocerlo, como digo, ¿no? Siempre. En cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al icono del me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en el canal, pues te agradeceríamos mucho y encarecidamente que te suscribieras. Si conoces gente de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo, que le interesan estos temas de cultura, de cine, de teatro, de televisión, de cómic, de narrativa de género, pues que le hables de la asistencia de Retrologando, por si nos quieren acompañar. Y nada más, gracias siempre por estar al otro lado y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.